Con su Biblia a Éxodo capítulo 35. Previo a la construcción del tabernáculo, que es la construcción que en parte hablaremos el día de hoy, encontramos algo muy importante, que es lo que va a ser el enfoque de nuestra enseñanza el día de hoy. A partir del versículo número 20, nosotros vemos cómo el pueblo trae la ofrenda para la construcción del tabernáculo. Y quiero invitarles a que leamos esta porción, los versos 20 al 29 de una forma alternada, hermanos. Éxodo capítulo 35, versos 20 al 39 de forma alternada. Comienzo con el versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos por tu grande poder, amor y misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por la bendición de estar una vez más en tu casa, reunidos con el propósito de glorificar tu nombre, pero también atender al mensaje de tu palabra, Señor. Rogamos que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, mi Señor, pero también poder llevarla a la práctica. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Encontramos entonces, hermanos, como Moisés, por mandato de Jehová, pide al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ofrenda para la construcción del tabernáculo, lugar en el cual el Señor, nuestro Dios, Jehová, habitaría entre su pueblo. La presencia del Señor con los hijos de Dios, con el pueblo de Israel ahí, habitando en medio de su pueblo, morando entre los hombres. ¿Sabe? Previo a esto, usted se va a encontrar con que en el capítulo número 33 encontramos la presencia de Dios prometida. Algunos capítulos más atrás nosotros vamos a encontrar también el becerro de oro. Pero en el capítulo 25 es donde encontramos la premisa para este mandato. Y quiero invitarle que vaya allá, por favor. Hablaremos entonces acerca del servicio a nuestro Dios en esta hora. Moisés entonces en el capítulo 24 sube al monte Sinaí para hablar con el Señor. Y una de las cosas que Jehová habla con Moisés es lo siguiente acerca de la ofrenda para el tabernáculo. Dice el capítulo 25, verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda.
Si algo encontramos en esta porción, en estos capítulos del 25 en adelante, entonces es lo que el Señor le pide a Moisés. ¿Conoce usted la historia? Como el pueblo de Israel, al tardar Moisés, entonces deciden formar aquel becerro de oro, deciden adorar e ir en pos de aquel becerro de oro. Posterior a ello, como Moisés baja del monte Sinaí, reprende al pueblo y entonces el pueblo también después de esto se arrepiente. Y ahora sí, nuevamente el pacto es renovado. Ahora Moisés también dirige las palabras de Jehová al pueblo. Y ahora el pueblo está preparado, está listo, está presto para ofrecer a Jehová ofrenda. Un pueblo entonces que está dispuesto para la obra de Dios. Y de la misma manera, hermanos, usted y yo debemos estar dispuestos para su obra. Es el título de la enseñanza en esta tarde, dispuestos para su obra. El contexto de la obra del tabernáculo entonces la encontramos aquí en Éxodo 25. Dios ordena la construcción del tabernáculo, el lugar donde él habitaría en medio de su pueblo. Pero lo interesante, hermanos, es que Dios, siendo dueño de todo, decide entonces realizar esta obra preciosa, el lugar donde él tendría su habitación. Entonces decide realizarla contando con la participación de hombres y mujeres de su pueblo. La historia que vemos en estos capítulos nos recuerda algunas verdades acerca del servicio a nuestro Dios. Aquí encontramos entonces corazones dispuestos, manos que se entregaron, talentos que se entregaron para la obra del Señor, para la gloria de su nombre. Y asimismo, hermanos, Dios sigue buscando obreros dispuestos para su obra. ¿Cuáles son algunas verdades entonces que nos enseñan estos capítulos acerca del servicio, acerca de la obra de nuestro Dios? Por favor, le invito a que lea el versículo número 1 de Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 1 y 2. Dice, hermanos. Una primera verdad entonces que encontramos en la palabra de Dios y a lo largo de estos capítulos, hermanos, es que todos podemos participar en la obra de Dios. Todos podemos participar en la obra de Dios. Jehová dirige entonces estas palabras a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel. Los hijos de Israel podrían tener parte entonces en esta gran obra que se había de hacer. Pero podemos participar entonces en la obra de Dios respondiendo al que llama para hacer la obra. Note entonces de quién surge esta invitación para la obra, para este servicio. ¿Quién es el que hace esta invitación? Jehová. Jehová dijo a Moisés. La iniciativa, hermanos, para servir al Señor proviene de Dios. Dios no tenía necesidad de que el pueblo construyese aquel tabernáculo. Él podía hacerlo con su voz, tal cual permitió que se manifestara su presencia a través de la columna de nube, a través de la columna de fuego. Dios podía haber hecho descender un tabernáculo del cielo perfecto, precioso, para que él habitara en aquel lugar junto con su pueblo. Pero sabe, Dios entonces quiere que nosotros participemos con él en su obra. No es que Dios necesite de nosotros. No es que seamos indispensables para hacer la obra de Dios, sino es el hecho de que Dios desea que nosotros podamos tener parte, podamos gozar de ese privilegio de servirle. Jehová habló a Moisés diciendo, Dios llamó a Moisés entonces para dirigir la obra de la construcción de este tabernáculo. Pero también Dios invitó al pueblo para que pudiera colaborar en esta labor. La invitación entonces viene del Señor. Dios le invita a usted, Dios me invita a mí a unirnos a Él para hacer su obra. Dios tenía un propósito con todo esto.
Esto habría de servir también más adelante para el Nuevo Testamento, para lo que nosotros conocemos y ahora posteriormente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, como ahora no hay necesidad de entrar un sacerdote en el lugar santísimo y todas aquellas figuras que a día de hoy entendemos a través de Cristo Jesús. Pero Dios invitó a su pueblo para tener parte en esta gran labor. No servimos entonces porque primero pensamos en Dios, sino porque Dios quiso invitarnos a participar con Él en su obra. Ahora, no solamente esta obra en la cual todos participar es así porque la invitación proviene del Señor. Esta invitación también es sin distinción. Vemos que dice el Señor: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y la frase que dice ahí, de todo varón, no se refiere, no encasilla entonces al grupo de los hombres, sino que se está refiriendo a toda persona, a todo aquel que voluntariamente quiera participar. Entonces puede hacerlo, puede ofrendar, puede dar algo para la obra de Dios. Regresamos por favor a Éxodo 35. ¿Quiénes fueron entonces los que tuvieron parte en esta grande labor? ¿Quiénes fueron los que se dedicaron entonces, que tuvieron en su corazón el deseo de participar en esta obra? Versículo 20 del capítulo 35, por favor. Si son tan amables, léanlo, mis hermanos. Y salió, ¿quiénes? Dice ahí, toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice el verso 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel, toda persona a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Versículo 22, por favor. No había distinción acerca de quién podía o no servir. La palabra de Dios nos menciona que toda la congregación salió y entonces vino y trajo ofrenda al Señor. Tanto hombres como mujeres. Posteriormente también vemos que quienes se poseían bienes materiales los traían. Quienes traían, quienes tenían, entonces dice, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Quien tenía en su posesión, algo que pudiera servir para la obra de Dios, ¿qué hacía? Lo traía, lo llevaba para ser dispuesto para la obra de Dios. No había distinción acerca de quiénes podían o no servir. Todo hombre, dice la Escritura, a quien su corazón estimuló. Dios no limitó el llamado para su servicio entonces a un grupo específico, sino toda la congregación de Israel pudo participar en la obra de Dios. Hombres, mujeres, quienes poseían bienes materiales. Ahora también nos habla de mujeres sabias de corazón que dispusieron sus manos y sus capacidades para hilar. Vemos también más adelante cómo en el verso 27 nos habla de que los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Todos participaron en esta obra. Todo lo que ellos tenían entonces en su posesión lo dispusieron para la obra de Dios. Fueran ricos, fuesen más pobres, tuvieran una posición mucho más alta como lo eran los príncipes, los líderes, todos participaron en la obra de Dios. Ahora, hermanos, en la iglesia del Señor usted y yo también podemos participar.
Quizá no todos tenemos la misma función, quizá no todos hacemos lo mismo, pero todos podemos hacer algo para la gloria de Dios. Todos podemos participar. Ahora, Dios es el que nos invita a trabajar en su obra. Pero usted y yo somos los que debemos de decidir si responder a ese llamado o no. Ahora, no solamente es Dios el que invita, no solamente lo hace sin distinción, sino que también este llamado que Dios hace para que nos unamos con Él y participemos en su obra es voluntario. Es voluntario. El versículo 21 dice claramente, por favor me acompañan, unidos lo leemos, dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. El verso 29 también lo recalca, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, ¿qué cosa? Corazón voluntario. Todos los que tuvieron entonces corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron, y lo recalca una vez más, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Dios te invita, Dios me invita a participar en su obra. Dios permite que cualquier persona sin distinción pueda participar en su obra, pero es nuestra decisión si responder a ese llamado o no. El Señor no obliga a nadie, no obliga a ninguna persona a participar en su obra. Vemos cómo Moisés, hermanos, no tuvo que estarle diciendo al pueblo, a ver, por favor, pueblo, vamos a apoyar para la obra de Dios, vamos a dar para la obra del tabernáculo. Esto es algo bien importante, bien especial. Dios quiere habitar entre nosotros. Esta construcción que nosotros hemos de hacer es para Él, es para su honra y gloria. Moisés no tuvo necesidad de estar insistiendo una y otra vez al pueblo para que diera para la obra de Dios. Porque todos los que tenían corazón voluntario trajeron ofrenda a Jehová. Es su corazón un corazón que voluntariamente trae al Señor ofrenda. Un corazón que voluntariamente se ofrece a sí mismo en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dios no pidió entonces una ofrenda voluntaria, una ofrenda obligada, sino voluntaria. Dios no quiere entonces a nadie a la fuerza. Dios busca entonces obreros dispuestos para servir con amor en su obra. Debemos estar dispuestos. Esta verdad que nos enseña la palabra de Dios, todos podemos participar en la obra de Dios, pero debemos estar dispuestos. Debemos tener un corazón voluntario para hacerlo. No es necesario, hermanos, como lo vemos aquí en la Escritura, que muchas veces el siervo de Dios tenga que insistir, e insistir, e insistir, e insistir. Que nuestro corazón, hermanos, voluntariamente desee servir al Señor. Desee darle con todo su corazón al Señor. Es importante ver esto, hermanos. El pueblo está regresando entonces después de haber pecado contra el Señor. Capítulo 32 con el becerro de oro. Vieron la misericordia de Dios al permitirle seguir siendo su pueblo, al Dios perdonar su iniquidad. Y ahora en este capítulo 35, con un corazón agradecido y dispuesto, traen su ofrenda al Señor. ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué no nos ha dado Dios para que nosotros no vengamos y traigamos ofrenda voluntaria para la casa del Señor? Ahora,
Estos versículos también nos enseñan otra gran verdad. Vemos cómo cada uno, según lo que tenía, fueron dando para la obra del tabernáculo, para esta construcción preciosa. Vemos cómo los versículos nos dicen que algunos trajeron oro, otros trajeron plata, otros bronce, algunos trajeron telas, otros trajeron pieles, otros trajeron madera. Algunos aportaron piedras preciosas, otros aceites, especias. Y si algo nos enseña esto es que todos podemos aportar para la obra de Dios. Todos podemos aportar para la obra de Dios. Aportando conforme a lo que Dios nos ha dado. Dice el verso 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron, dice la escritura, cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Versículo 23, por favor. Vea entonces lo que dice la primera parte. Dice, todo hombre que tenía. Todo hombre que tenía. Cada quien. Cada uno de los hombres y mujeres del pueblo de Israel traían su ofrenda al Señor de lo que tenían, de lo que Dios les había dado, de lo que Dios les había provisto. Esto traían a Jehová. Ciertamente algunos tenían más que otros. Algunos traían ofrendas de oro, otros traían telas, otros traían madera, algunos especies, como lo estamos viendo, pero todos trajeron algo de lo que Dios les había dado. Todos trajeron algo para la obra del Señor. Dios no nos pide aquello que no tenemos, pero sí nos pide, hermanos, que pongamos a su disposición aquello con lo que ya Él nos ha bendecido. Nos ha colmado de grandes bendiciones el Señor. Nos ha dado tantas cosas, no solo bienes materiales, también diversas capacidades a cada uno, dones espirituales que el Señor ha repartido a cada uno soberanamente, los cuales debiéramos poner y aportar para la obra de Dios, conforme a lo que Dios nos ha dado. Como decíamos, quizá a algunos nos ha dado menos o más que a otros, pero todos podemos aportar para la obra de Dios. Sea poco, sea mucho, quizá en cantidad para los ojos de los hombres pueda ser poco o mucho, pero Dios ve entonces ese corazón voluntario, deseoso, agradecido de hacer algo para la obra de Dios. Ahora, no solamente aportando conforme a lo que Dios nos ha dado, sino también aportando conforme a nuestras capacidades. Vemos que no todos dieron cosas materiales. Algunos ofrecieron su trabajo. Dice el verso 25, por favor léalo, hermana. Hermanos, léanlo, por favor, verso 25, dice. Todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado. Quizá algunos tenían el material, pero no sabían cómo preparar aquel material para hacer aquellas telas. Pero estaban aquellas mujeres sabias entonces que sabían hacerlo y dispusieron sus manos para la obra de Dios. Asimismo en la iglesia, hermanos, todos tenemos diferentes cosas para traer al servicio de nuestro Dios. Pero es necesario que con un corazón voluntario, dispuesto, lo traigamos delante del Señor para que sea usado por Él para su obra. Recuérdelo, es un privilegio el servir al Señor. Dios no es que necesite de nosotros, sino nos permite participar con Él para su obra. Ahora vemos que el pueblo no solamente aportaba conforme a lo que Dios le había dado, no solamente aportaba conforme a sus capacidades, sino que también, hermanos, vemos cómo el pueblo aportaba con generosidad. No solamente era una ofrenda voluntaria,
Vemos ya más adelante en el capítulo 36 cómo también se nos menciona a dos varones, Bezaleel y Aholiab, que tenían sabiduría e inteligencia para toda la obra del servicio del santuario, y también la dispusieron esta capacidad para la obra del Señor. Pero vemos ahora en el capítulo, en el versículo 2, que nos dice lo siguiente, dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Continúe conmigo, por favor. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tomaron entonces ellos toda la ofrenda que ya se había eh, conseguido, toda la ofrenda que ya se había recogido. Pero el pueblo seguía trayendo y trayendo cada mañana. Dice el versículo 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, por favor lea conmigo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así, note la palabra que usa, así se le impidió al pueblo ofrecer más. Era tanto lo que estos hombres y mujeres estaban dando para la obra del Señor, que dice la Biblia que se les impidió. Ya es más que suficiente. Para la obra que vamos a realizar es más que suficiente. Y el pueblo traía cada día más, más. El pueblo dio más de lo que era necesario. Vemos que daban continuamente, y por lo que vemos aquí podemos decir que lo hacían con alegría, tanto que Moisés ordenó entonces que se detuviera todo aquello, que se dejaran de traer ofrendas. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo le toma cansarse para servir al Señor? A veces servimos por un tiempo y decimos, ya es suficiente, ya, ya no hay más que hacer. A veces dicen algunos, ya le toca ahora a los jóvenes seguir. Ya nosotros tuvimos nuestro tiempo y lo hicimos en su momento. Pero hermanos, el servicio para la obra del Señor es todos los días. Con el paso de los años, quizá usted ya no va a desempeñar las mismas funciones, pero eso no significa que va a dejar de servir al Señor. Con el paso de los años, es cierto, se va perdiendo la fuerza, pero podemos involucrarnos ahora en diferentes áreas. Capacitar a los más jóvenes para el servicio de la obra del Señor, mostrarles ejemplo de cómo se ha de servir al Señor, de un corazón voluntario que trae su ofrenda para Jehová. El pueblo entonces aportó conforme a lo que Dios le había dado. Aportó según las capacidades que ellos tenían, según los talentos. Las mujeres sabias que ayudaron con sus manos, Bezaleel y Aholiab que pusieron su talento al servicio de nuestro Dios, los sabios de corazón que también trabajaron en la construcción del tabernáculo. Vemos entonces que Dios no solamente recibe nuestros bienes, sino que también el Señor quiere que nosotros le demos nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros dones. Vemos que el pueblo también entonces aportó con generosidad, dando continuamente, dando con alegría, dando incluso más de lo necesario. Cuando hemos entendido entonces, hermanos, la gracia de Dios y lo mucho que Dios ya ha hecho y ha dado por nosotros, entonces la generosidad, el dar para la obra de Dios, el hacer algo por la obra de Dios ya no es una obligación.
Deja de ser una obligación, deja de ser una imposición del pastor, de quien está a nuestro cargo, sino que se convierte entonces en un verdadero privilegio. Y qué precioso es cuando en nuestro corazón verdaderamente es un placer el servir a nuestro Dios. Al mirar entonces la construcción del tabernáculo, comprendemos que esto nunca se trató de el oro, de la plata, de todos los materiales que había que traer, sino acerca del corazón del pueblo, que con un corazón voluntario, con un corazón generoso, un corazón agradecido, decidió traer lo que tenía, lo que Dios le había dado para la obra del servicio para nuestro Dios. Como decíamos al principio, Dios pudo haber hecho descender un tabernáculo del cielo, pero decidió que su pueblo participara en esta gran obra. Hoy ocurre lo mismo, hermanos. La obra de Dios continúa. La obra de Dios no se detiene. Una escuelita no es el final del trabajo. El trabajo continúa. Todos los días debemos trabajar para la obra de nuestro Dios. Hay diferentes ministerios, hay diferentes áreas en las que usted y yo podemos involucrarnos para servir a nuestro Dios. La obra de Dios continúa no porque Dios necesite de nosotros, sino porque en su gracia y en su misericordia nos permite participar en lo que Él está haciendo. Y Dios sigue buscando personas, hermanos, con un corazón dispuesto para su obra. Quizá podemos pensar, pero es que yo no tengo tantos talentos, tantos dones. Quizá yo no tengo la economía suficiente para dar para la obra de Dios. Y pensamos tanto en lo que no tenemos y en lo que no tenemos que dejamos de lado lo que Dios nos ha dado para disponerlo para su obra. El Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros. No se trata de la cantidad. No se trata de cuánto podemos dar. Se trata de hacerlo con fidelidad y con un corazón voluntario. Lo importante entonces no es cuánto tenemos, sino cuán dispuesto está nuestro corazón para servir al Señor. Preguntémonos, ¿estoy participando activamente en la obra de Dios? ¿Me estoy involucrando? ¿O quizá estoy reteniendo lo que Dios me ha dado para ponerlo a sus pies? ¿Estoy usando mis dones, mi tiempo, los talentos que el Señor me ha dado y mis recursos para la honra de su nombre? ¿Puede el Señor contar conmigo para participar con Él en la obra que Él está haciendo aquí en este lugar, en esta iglesia, aquí en Ciudad Mante? La obra de Dios. El Señor necesita entonces personas dispuestas, comprometidas con la obra que Dios está haciendo en este lugar. Este mundo, hermanos, necesita entonces ver a los hijos de Dios con ese corazón agradecido con su Dios, que están dispuestos a darlo todo por la obra del Señor. Que nuestra respuesta, hermanos, entonces pueda ser como la del pueblo. Todos participando activamente en la obra de Dios, cada quien con lo que podía hacer, pero con ese corazón voluntario, con ese corazón dispuesto para su obra. Oremos, hermanos. Mi buen Dios y Padre eterno, agradecemos, Señor, tu bondad y misericordia y el amor tan grande que tienes para con nosotros, siendo inmerecedores de ello, Señor. No merecemos nada de lo que tú nos has dado, no merecemos lo que tú nos has provisto y sin embargo, Señor, lo sigues haciendo. Y agradecemos tu grande amor, tu misericordia y todas las bendiciones que nos has dado. Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para tu obra, un corazón dispuesto a servirte, un corazón dispuesto a entregarte todo lo que tenemos, todo lo que somos a ti. Que el mundo pueda ver en nosotros esos hijos tuyos entregados a tu obra, a tu servicio, sirviendo en las diferentes áreas, Señor, en las cuales podemos hacerlo dentro y fuera de este lugar, mi Dios.
Señor, que este sea nuestro corazón, un corazón voluntario, un corazón dispuesto para tu obra. Estamos en tus manos, sé con tu iglesia, mi Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.